Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia. Estamos en Ventana Abierta con ustedes. Es el programa oficial de la Dirección Regional de Salud. Vamos a hacer un brevísimo comentario respecto de una situación que es cotidiana, la enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Es un proceso que de todas maneras altera la fisiología, violenta al organismo, atacando a varias partes del cuerpo. ¿Y cuáles son sus manifestaciones? Este es un asunto muy complejo, inclusive se habla de un proceso salud-enfermedad, donde hay una epidemiología especial que nos ayuda a revertir estas situaciones. Y cuando estamos atacados por alguna enfermedad, siempre tenemos respuestas inmunológicas, o sea, hay una defensa natural del organismo, a la que deberíamos solventar a través de tener una vida más saludable para que haya las fortalezas del caso y tengamos capacidades de enfrentar las enfermedades. Pero en casos de que haya enfermedades infectocontagiosas, como las que están apareciendo ahora en el altiplano debido a la incidencia eventual, obviamente, del sarampión, es que debemos tener cuidado. Esta es una enfermedad que ya no solamente se contagia por animales o por factores externos, sino también de persona a persona. Obviamente, las personas que están vacunadas están protegidas, pero hay personas que no lo están. Y por eso, cuando ya recibimos la felicitación de la Organización Mundial de la Salud hace casi 15 años, en el sentido que se había erradicado el sarampión, aparece este caso, se ha generado otro más, y todo en el escenario del altiplano. Por eso las acciones de un plan estratégico para intervenir y focalizar la enfermedad y tenerla bajo control es importante. Pero esto puede salir adelante siempre y cuando la población esté alerta. Ayer dijimos no alarmarse, una cosa es alarma y otra cosa es alerta. Y alerta es estar consciente con los sentidos desplegados para coadyuvar y apoyar a este asunto. La Dirección Regional de Salud ya está previendo, ha terminado todas las actividades del caso y mañana que arriba a nuestra ciudad el ministro Abel Salinas Ortiz se tendrá la posibilidad de pedir inclusive más apoyo, más insumo y más recursos humanos para que no sobrevenga alguna incidencia que haga trastrabillar estas propuestas. Entonces lo fundamental es que la población esté consciente, es realmente delicado que un niño, un allegado de nuestra familia padezca esta enfermedad, que si no es tratada adecuadamente puede tener sus secuelas. Pero básicamente lo importante es vacunarse cuando no se está vacunado. Y si es que uno no recuerda que ya tuvo la vacunación, no hay ningún inconveniente en que se vuelva a vacunar, porque el proceso antígeno-anticuerpo es justamente fortalecer la inmunología, la inmunidad de la persona frente a estos males. Con esta reflexión nos vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado estelar. Muy buenas noches. Bueno, ahora sí estamos nuevamente aquí en el programa con el doctor Midwer Mengoa Herrera. Él es médico nefrólogo de salud renal, especialista en esto. La semana pasada conversamos también con el doctor Andrés Cáceres Jara sobre el Día Mundial del Riñón, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ahora también vamos a conversar sobre este tema porque es uno de los órganos más nobles, más especiales y bueno, es una fábrica que elimina las toxinas, que favorece la vida, que controla la presión arterial, es decir, magnífica la posibilidad y el desempeño fisiológico del riñón. Buenas noches, doctor, gracias por estar aquí. Es un gusto y un placer poder compartir este momento y estar en su programa, doctor Cornejo, en Ventana Abierta, y poder compartir con la población este tema tan importante como es el cuidado del riñón. Bueno, y los riñones que también nos causan mucha satisfacción, pero también a penurias y dolores, especialmente a los hombres a cierta edad, con problemas ya de retención de orina, incapacidad para misionar, problemas prostáticos que están ligados, etc. ¿Cómo se está trabajando esto de la salud renal en la población? Claro, cuando nosotros hablamos de la patología o de la enfermedad renal, nos referimos a alteraciones que se pueden dar incluso desde el nacimiento, incluso previo al nacimiento. Existen diferentes etapas de la evolución, tanto en el varón como en mujer, que podrían conllevar y generar algún daño o deterioro de la función renal. Como lo decía, el varón a las edades pasadas los 65 años
hay una alteración que se llama la hiperplasia de próstata, un trastorno que genera una obstrucción de la salida de la orina, por consiguiente un reflujo que podría de la vejiga hacia los riñones, que podría conllevar a un daño o un deterioro de la función renal. Pero en sí tenemos múltiples patologías, muchas alteraciones que podrían conllevar. El 8 de marzo se ha llevado a cabo el Día Mundial del Riñón. Esta es una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología que se lleva a cabo hace ya más de 13 años y con un tema muy importante en este año, que ha sido Día Internacional de la Mujer con la salud renal, es decir, la asociación que tiene los problemas renales en la mujer con que la mujer también tiene severos padecimientos de infección renal, muy dolorosos, las ¿no? infecciones urinarias, sin dejar de lado también las enfermedades inmunológicas como el lupus, la vasculitis, que también generan un daño a nivel renal. Y acá hay un punto importante. Puno, región, también es una de las principales causas de mortalidad materna, pues es las enfermedades asociadas al embarazo, la hipertensión asociada al embarazo, es decir, la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de Hell, que a futuro también podrían conllevar y degenerar a un deterioro de la función renal. Ahora, hay un asunto paradójico. El riñón es el que elimina las toxinas a través de la orina. Y entonces, infección urinaria quiere decir que el riñón está con ciertas discapacidades o incapacidades para eliminar lo que tiene que hacer funcionar, básicamente por su propia fisiología. ¿Por qué esa causa? Claro. Cuando nosotros hablamos de la función del riñón, estamos hablando de aproximadamente unas 12 funciones. Una de ellas es filtrar la sangre para formar la orina. Otra de ellas es la eliminación de sustancias tóxicas o llamadas sustancias nocivas, que cada célula del organismo lo produce, pero se elimina a través de uno de estos laboratorios que se llama el riñón. El otro laboratorio es el hígado, pero en este caso el riñón tiene la función primordial de eliminar estos tóxicos. Cuando nosotros ingerimos algún tipo de medicamento, principalmente analgésicos o antibióticos, estos también se van a metabolizar y depurar y eliminar a través del riñón. Y así podríamos hablar de otras funciones como el equilibrio del ácido base, la función de la gluconeogénesis, la formación de eritropoyetina en el riñón, la función en el sistema de la enfermedad mineral ósea, es decir, la vitamina D. Hablamos de muchas funciones que tiene el riñón, pero hablando ahora ya específicamente sobre cuáles son las alteraciones que podrían conllevar a un deterioro de la función renal, estas están contribuidas a unas causas en sí. La hipertensión arterial, la diabetes es una de las causas. Pero si nosotros hablamos en el caso específico de la mujer, las infecciones urinarias, estas las podríamos hasta cierto punto dividirlas en infecciones urinarias altas y bajas. Son estas infecciones urinarias altas, las recurrentes, las frecuentes, las que nos dejan ya una cicatriz renal, la que ya nos está dejando una secuela que a futuro podría conllevarnos a un deterioro de la función renal. Más aún si es que no hay una buena asociación entre lo que es el sistema inmune. Hace un momento hablábamos del sistema inmune, el sistema inmunológico, ese equilibrio que tiene nuestro organismo para que esos microorganismos llamados bacterias, junto con nuestro sistema inmunológico, contribuyan a que no se genere un proceso tan importante como Ahora, el riñón los riñones son un órgano magnífico, todo el momento están procesando, están como, como una fábrica indetenible, continúan limpiando. ¿Qué hacer para, a pesar de que con el tiempo se va disminuyendo, deteriorando la función, 65 años, 70 años las personas, y hay ciertas disminuciones de la potencialidad del propio riñón? ¿Cómo hacer para aliviar esto? ¿No cree que una de las cosas, bueno, del conocimiento popular es tomar harto líquido para coadyuvar a la limpieza del riñón? Es lo que debería hacer cualquier persona, ingerir 2 litros mínimo de agua todos los días. Eso es lo que siempre nosotros conversamos con nuestros pacientes y les decíamos que el consumir un líquido, en este caso un agua natural, incluso puede ser un agua preparada en casa, estamos hablando de una agüita de cebada, una agüita de manzana, una agüita de piña, diuréticos naturales, lo único que están haciendo es contribuir al adecuado funcionamiento de nuestro riñón. No pensemos que al estar ingiriendo más líquido estamos dando más carga a nuestro riñón, porque ese es alguno de los conceptos que podríamos nosotros tener en casa. Mucha gente dice, no, yo no quiero porque a cada rato tengo que miccionar. Pero sin embargo, lo único que estamos haciendo al ingerir líquido, estamos eliminando ese tipo de impurezas o sustancias tóxicas que nuestro organismo normalmente lo está haciendo. Es decir, es una obligación
en cualquier edad el consumir una adecuada toma o una adecuada ingesta de líquidos. En una persona, por decir entre los 20 hasta los 45 años, 50 años, que consume entre 8 o 10 vasos diarios, eso es lo ideal. Si es una persona ya adulta que pueda consumir entre 6 a 8 vasos diarios, magnífico, porque ya estamos hablando de una persona que también ya existen necesidades, porque con el tiempo todos los órganos empiezan a envejecer y uno de los órganos que también envejece es el riñón. Va disminuyendo su tasa de filtración, va disminuyendo su capacidad de poder resolver las múltiples funciones que tiene, y por lo tanto también es conveniente de que ese riñoncito tenga que ser como un carro lubricado adecuadamente, claro, con líquido, como una maquinaria adecuada, ¿no? Ahora, cuando hay enfermedades no necesariamente vinculadas al riñón, como por ejemplo una gripe, una fiebre o un problema pulmonar, de todas maneras esto afecta al riñón. ¿Por qué? Porque hay la ingesta de medicamentos, y los medicamentos no necesariamente son positivos en el 100% de los casos, generan unos males secundarios, colaterales. Así es. Cuando nosotros hablamos de cualquier proceso infeccioso, no solamente de un proceso renal, llámese de un proceso respiratorio, digestivo, recordemos de que se genera un sistema de defensa, pero este sistema de defensa, ¿cómo actúa? A través de la fiebre, y hay deshidratación también, es decir, hay una pérdida de calor, ¿no? Pero por consiguiente también hay una necesidad de aporte de líquidos, y el riñón empieza a tener una tendencia a colapsar. Si el riñón no tiene un aporte adecuado de líquidos en ese niño, joven, adulto o anciano, tiene tendencia a poder llegar a un proceso que se llama la insuficiencia renal aguda. Muy aparte de que si nosotros le damos una sobrecarga no muy bien dosificada, es decir, no puedo ir a la farmacia, automedicarme y recibir una dosis de medicamento que de repente no puede ser la más adecuada. Recordemos, hay muchos antibióticos que pueden ser muy útiles para su tratamiento, pero si no está bien prescrita por el profesional médico, lo único que nos podría conllevar es a un deterioro de esos órganos maravillosos, laboratorios importantes como son el hígado y el riñón. Bueno, hay un stop aquí, ¿no? Alto a la automedicación. Por eso el médico establece una posología, una dosis permanente, eventual, frente a una enfermedad con medicamentos especiales que, como hemos dicho varias veces en el programa, son iatrogénicos, generan salud, resuelven problemas de enfermedad, pero hay un recipiente, digamos, un excedente negativo para la propia salud. Y hay gente, doctor, en la experiencia cotidiana, uno conversa y la persona dice, yo jamás quiero tomar un medicamento, y entonces acuden a cuestiones alternativas, a plantas, a apósitos, cosas de esa naturaleza. ¿Hay un punto de equilibrio en este aspecto? Definitivamente nosotros no estamos en contra de lo que es la medicina intercultural. Hay mucha medicina que se aplica en nuestra región altiplánica y eso lo respetamos, pero nos basamos también a la ciencia, al aspecto científico, que se han hecho una serie de estudios a nivel mundial donde nos indican que no existe actualmente en el mundo, no solamente en Sudamérica, sino en el mundo, que exista un medicamento que sea a base de productos naturales, una panacea que nos ayude en este momento, por ejemplo, a prevenir la enfermedad renal crónica, ¿no? O llamada también insuficiencia renal crónica. Por el contrario, yo le comento con una experiencia personal, tenemos casos que llegan a nuestros hospitales donde ha habido pacientes que han sido manipulados o manejados a través de hierbas, pero lo único que nos ha conllevado es a un deterioro de la función renal y llevándonos a una insuficiencia renal aguda. Lamentablemente no sabemos la dosis, la cantidad o el tipo de hierba que ha utilizado nuestros coterráneos, y lo único que nos ha llevado simplemente a una insuficiencia renal. Al agravamiento de su enfermedad. Entonces, tengamos que tener mucho cuidado en el uso de hierbas, y más que todo, sabiendo de cuál es el grado de procedencia. Lo único que podríamos estar haciendo de repente es generar un mayor daño. Lo conveniente entonces, doctor, es inducir a que
el riñón funcione tomando líquidos y evitar que haya una especie de estrés hídrico. Ambientalmente, digamos, hay un estrés hídrico porque no hay lluvias y hay problemas en el medio ambiente porque falta agua para la población, lo que fuere, ¿no? Y generan eso. Pero a nivel de nuestra fisiología, de nuestro cuerpo, también puede haber un estrés y entonces ahí el riñón sufre y hay cambios en la alteración con la relación de la sangre, con las sales, ¿no? Sí, definitivamente. El riñón es un órgano que también, como cumple una de sus funciones, generar un equilibrio de sales, de electrolitos, de estos elementos que son tan importantes que al final podrían ser conllevados por cualquier tipo de noxa. Cualquier tipo de noxa podría conllevarnos a un deterioro de la función renal. Puede haber un traumatismo de cráneo, un traumatismo, un accidente de tránsito con compresión de diferentes órganos y al final podría esas sustancias lesivas que se elaboran en el músculo y poder generar un daño a nivel riñón. Una picadura de araña podría generarnos un daño a nivel de riñón. Unos medicamentos mal tratados o mal medicados podrían generarnos un daño a nivel de riñón, que incluso podrían ser mal prescritos por un médico o por un profesional. Entonces, acá es un tema muy importante que tengamos que tener cuidados en el tipo de medicamento que estamos recibiendo. Siempre pidamos el consejo a nuestro médico general o médico internista o médico de cabecera o el médico o al profesional de salud, considerando también los antecedentes que tiene esa persona. Es decir, un paciente que es diabético, un paciente que es hipertenso, tiene mayor posibilidades de generar un daño renal. Consideramos de que estas dos enfermedades ya de por sí generan un daño renal. Y si a ellos se suman otro tipo de problemas, simplemente lo único que generamos es mayor deterioro. Claro, por eso lo necesario es el afecto y el respeto por nuestros organismos. Uno no debe tener conductas extremas y conductas de riesgo. En ese aspecto, doctor, terminando el tema académico de orientación de las bondades del riñón, ¿cuán dañino es la ingesta de alcohol, el alcoholismo para el riñón? Dentro de las 8 reglas que la Sociedad Internacional de Nefrología nos incita para cuidar el riñón, entre una de ellas es disminuir el consumo de licor, de alcohol. Es decir, se convierte como una noxa, al igual que el tabaco, que tiene más de 25.000 elementos, una de ellas la nicotina, y la nicotina nos puede generar también un daño muy severo, causándonos un cáncer renal. El alcohol de igual forma, y esta asociación entre tabaco y alcohol incluso puede ser mucho más nociva para el riñón. Y no solamente para el riñón, para diferentes órganos de nuestro cuerpo humano. Por lo tanto, nuestra región es una región donde se consume mucho licor, mucho licor. El consejo es que consumamos de una forma social y moderada. Y moderada. Porque, bueno, hay un trípode ahí, ¿no? Que ustedes ya lo conocen mejor que nosotros: fe religiosa, efemérides cultural, danza y termina en el callejón del alcohol en exceso y de nuestra juventud. Entonces hay que manejarse con sentido crítico, con conocimiento del daño que nos podemos inferir cuando cometemos estas conductas de riesgo. Hemos terminado esta partecita inicial y ahora aterrizaremos en la realidad de la cotidianidad suya, doctor. ¿Cómo están trabajando en salud respecto de estas propuestas y tareas de riñón? Hay iniciativas muy singulares. Sí, definitivamente la especialidad de la nefrología es una especialidad que involucra al estudio de las enfermedades renales. Y con este panorama nosotros vemos de que la enfermedad renal acá en nuestra región Puno es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Es decir, la gente en nuestra región Puno se está muriendo por enfermedad renal. Y dentro de ellas, indudablemente, hay 2 enfermedades que son muy importantes: la hipertensión arterial y la diabetes. Estas 2 enfermedades constituyen casi el 70% de las causas de insuficiencia renal crónica, no solamente en la región Puno, sino a nivel mundial. Sin dejar de lado de que existen otros patrones, como la poliquistosis renal, las enfermedades glomerulares, el síndrome nefrótico, las enfermedades inmunológicas, la hiperplasia de próstata, que posteriormente nos podría conllevar a un daño o deterioro del riñón. Pero enfoquémonos a estas 2 enfermedades importantes, como es la hipertensión arterial y la diabetes. Actualmente la región Puno tiene más de 250 pacientes con enfermedad renal crónica que están en terapia de reemplazo renal. ¿A qué me refiero a terapia de reemplazo renal? A hemodiálisis
o diálisis peritoneal. Sin dejar de considerar que para una población de aproximadamente 1,5 millones de habitantes que tiene Puno, deberíamos tener aproximadamente 1.500 pacientes renales. Entonces la pregunta que todos nuestros amigos se deben estar haciendo es, ¿y qué es de esos más de 1.200 pacientes? Están deambulando por las calles sin saber que tienen esta enfermedad. Porque tiene una característica muy especial la enfermedad renal crónica. Es una enfermedad silenciosa, no da síntomas. Y da síntomas cuando ya está la enfermedad avanzada, es decir, en el estadio último de enfermedad. La enfermedad renal crónica se clasifica en 5 estadios, del 1 al 5. El estadio 5 ya es el paciente que ya requiere terapia de reemplazo renal, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Esta información requiere cuidado. Si hay casi 1.500 pacientes asintomáticos que están silentemente llevando la enfermedad del padecimiento del riñón, ¿qué hacer para que se pueda descubrir qué efectos sintomáticos o qué efectos de signos se podrían encontrar para detectar que están mal? Y entonces, nuevamente retomamos el tema de lo que es diabetes e hipertensión. Este grupo de pacientes, pacientes diabéticos y pacientes hipertensos, pero mal controlados, esa es la palabra fundamental, mal controlados, son los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el concepto que nosotros debemos emitir es que ese grupo de pacientes son los que tienen mayor riesgo de poder hacer enfermedad renal crónica. Hay un estudio hace poco elaborado por la Sociedad Internacional de Nefrología a nivel de Sudamérica y a nivel Perú específicamente. De 100 pacientes que son hipertensos o diabéticos, solamente 85 cumplen su tratamiento, 15 pacientes cumplen su tratamiento en forma regular. Los otros 85 pacientes no lo hacen. Ahí se necesita disciplina, orden y mucha responsabilidad para que el paciente diabético y el paciente hipertenso cumplan de forma adecuada su tratamiento. Ahora, eso implica pues un hasta dramático replanteo en los comportamientos de la vida y los estilos de la salud, ¿no? Porque la diabetes uno no se sana, se va curando, va deteniendo, va controlando la diabetes. La hipertensión sí se puede bajar y uno puede dejar de tener hipertensión si es que cumple a pie juntillas las indicaciones médicas. Yo siempre les digo a los pacientes, a nuestros pacientes, que además de ya tener los 2 apellidos, tienen un tercero o hasta un cuarto apellido más. Porque ese paciente va a ser diabético y va a ser diabético para el resto de su vida. Va a ser hipertenso para el resto de su vida. Estas 2 enfermedades son irreversibles. Pero si es un paciente hipertenso y diabético bien controlado, él puede fallecer muchos años después sin haber hecho enfermedad renal crónica. O de otra enfermedad. O de otra enfermedad. Pero si es un paciente responsable. Cuando nosotros hablamos del manejo de este grupo de pacientes, específicamente nos basamos a un tema fundamental: la alimentación, la actividad física, sus controles médicos y su medicación. Es como esa silletita que nosotros tenemos, que tiene 4 patitas, si nosotros le sacamos una de las patitas no funciona y nos podemos caer. Tambalea. Entonces, 4 cosas importantes. Una adecuada alimentación, adecuada. Incluye el tema de la hidratación. Unos adecuados controles médicos, su medicación y obviamente el tema de la actividad física, que es algo que lo hemos estado perdiendo, por lo menos aquí en los últimos tiempos. La actividad física tiene que ser cotidiana, permanente, diaria, no es solamente un juego de fútbol o de básquetbol o de ir a la piscina a nadar el fin de semana, sino hacerlo todos los días, porque ese es un habituamiento que va a mejorar, limpiar y oxigenar el organismo. Lo que tenemos la mala costumbre es de que tengamos que juntar todos los minutos, son 30 a 45 minutos en forma diaria, no tengamos la mala costumbre de juntar todos los minutos para el fin de semana y jugamos un partido o tenemos la costumbre de jugar 2-3 horas, cuando la actividad debería ser diaria, de 30 a 45 minutos diarios. Incluso en los niños es recomendable que debería ser la actividad física 2 horas en forma diaria. En una persona adulta que pueda llegar entre los 20 hasta los 65 años, hacer una actividad física, caminatas de 30 a 45 minutos diarios, creo que hemos establecido una norma interés, por supuesto. Inhalar oxígeno, tener ese funcionamiento un poco acelerado, pero es de todas maneras benéfico. Por supuesto. Entonces, todos los sistemas están totalmente integrados. El renal, el respiratorio, el cardiológico, porque sabemos que la actividad física va a contribuir a una
integración de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Por lo tanto, hay que hacer actividad física. Los mexicanos tienen una de las tasas más altas de obesidad, de sobrepeso, y ellos se han impuesto a hacer los 10.000 pasos diarios. Es decir, para poder bajar de peso, para poder evitar estas enfermedades como diabetes, hipertensión, ellos se han propuesto hacer 10.000 pasos diarios. ¿Por qué nosotros no lo podríamos hacer? Bueno, no los pasos diarios que daba, según dice el reporta la literatura, César Vallejo, que caminaba plácidamente, serenamente y despacio. Estos 10.000 pasos a los que debemos acudir todos los mortales que vivimos ahora es con movimiento más acelerado. Un poquito más acelerado, que si de pronto no lo podríamos hacer los 10.000, podríamos empezar con 3.000 pasos. Yo le comento, hemos hecho de la Icacota a Plaza de Armas, son 3.000 pasos. De Plaza de Armas a la Icacota son otros 3.000, de la Icacota a Plaza de Armas son los 9.000. Pero si podríamos nosotros empezar con una rutina de 3.000 y a la siguiente semana aumentar a otros 500, 3.500 y poder llegar a una media de 5.000, creo que hemos logrado un objetivo tan trascendental como es caminatas. Tenemos la mala costumbre de estirar el brazo y hacer parar el taxi a media calle y que nos deje en la puerta de nuestra casa, ¿no? Inclusive cuando tenemos el servicio público de las combis, etcétera, siempre lo más próximo a la casa. Obviamente si estamos trasladando algunos bultos, paquetes de las compras, eso es permisible, pero si podemos bajarnos del trabajo unas 2 cuadras antes para caminar, sería mucho mejor y más saludable, ¿no? Nuestros viejitos, los más longevos, hace muchos años atrás, ellos tenían la costumbre de hacer caminatas muy amplias, muy largas, de ellos la gran sobrevida que ellos han tenido. Ahora, con el ritmo que se tiene, ya no tenemos incluso la buena costumbre de practicar un deporte. Entonces, acostumbrémonos a hacer más caminatas, a no utilizar el ascensor, a subir las gradas, ¿no? Y a bajarse de repente unas 4 o 5 cuadras antes de mi casa y, bueno, empezar a caminar esas 4 o 5 cuadras que son las más convenientes. Bueno, y hay una metáfora, ¿no? Los parásitos utilizan nuestro organismo para alimentarse de lo que nosotros ingerimos y deteriorarnos la salud, pero también hay parásitos industriales, son los carros. Son esta situación tecnológica ha llegado a trasladarnos a otro espacio, a otro escenario. Finalmente, doctor, yo tenía para mí que la hipertensión se podía curar, que podía sanarse, y bueno, porque es una especie de presión sanguínea, cosas de esta naturaleza. ¿Por qué la hipertensión nos condena a estar permanentemente con ella cuando tenemos la presión alta? Definitivamente, hacer un manejo de la hipertensión arterial involucra hacer un buen control de ese grupo de pacientes. Recordemos que toda persona mayor de 40 años debería hacerse un control o un chequeo médico, pero no solamente el que es menor de 40, sino todos, absolutamente todos. Si nosotros verificamos a través de tomas constantes que hay una elevación de la presión arterial, pues existe ya un diagnóstico de esta. Entre ellas, uno de los principales patrones o parámetros es definitivamente bajar el consumo de sal. ¿Se puede manejar la hipertensión con dieta? Sí, pero hasta cierto punto, si esta no es controlada y necesita el apoyo de medicamentos antihipertensivos, estos van a quedar para un buen tiempo, para el resto de nuestra vida. Es decir, no es solamente complementar el tema de medicamentos, sino también una adecuada alimentación y una adecuada actividad física, y con eso podríamos manejar patrones adecuados, principalmente para nosotros que vivimos a estos 3.800 bueno, y metros. No piensen que la dieta es pues un padecimiento, ¿no? La dieta significa eliminar paulatinamente ciertas cosas que son dañinas, la sal y el azúcar. El azúcar es realmente un veneno si lo tomamos en cantidades que no deberían, porque llegan a la sangre y se convierten en grasa, ¿no? Doctor, le agradecemos por la presentación, ha sido muy ilustrativa y además, ustedes ya saben, distinguida teleaudiencia de Ventana Abierta, los riñones son nobles, son magníficos, pero hay que cuidarlos, hay que tomar agua, hay que hacer actividad física, y como nos dice el doctor, los médicos están para apoyarnos y ayudarnos cuando tenemos los padecimientos, pero evitemos tener esos padecimientos, y si es que hay diabetes e hipertensión, los cuidados tienen que maximizarse. Yo le agradezco, doctor Cornejo, por este espacio tan importante, poder brindar esta información tan necesaria a los múltiples amigos que nos están viendo a través de Cosmos, y simplemente incitarles pues de que cuidemos nuestros riñones. Son órganos maravillosos y hay que darle el suficiente cuidado a través de los consejos que le hemos dado a lo largo del programa. Y finalmente, doctor, ¿alguna afición artística? Porque siempre la familia Mengoa, Montes de Oca, etcétera, usted es Mengoa Herrera, pero todos aficionados a la guitarra, al canto, a la música, a la composición.
Bueno, siempre nos gusta el tema del arte, estamos bien pegados al tema de la música. Somos amantes de la música, pero no practicamos ningún instrumento. Y también es mi caso. Yo no soy doctor, sino agrónomo, pero de todas maneras, gracias por la distinción. A lo mejor en algún momento de mi vida puedo terminar siendo doctor. Bueno, ha sido Ventana Abierta. Estamos con ustedes el día de mañana. Como lo decimos, si Dios me da vida y a ustedes paciencia. Fue Ventana Abierta. Hasta el día de mañana.